Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro gozo poder predicar la pura palabra de Dios. Y también, si usted tiene interés, tal vez desde hace tiempo ha habido este deseo de visitar un culto, no le dé pena, no hay costo, no hay compromiso, y con gozo le recibimos en calle Felipe Ángeles, adelantito del asilo de ancianos y gimnasio Tiger, los domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde, y miércoles estudio bíblico y oración a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a invitarles a abrir sus Biblias a 1 de Pedro, su capítulo 5. 1 de Pedro, su capítulo 5. Vamos a poner como tema en nuestro mensaje hoy, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Dice en 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos los dos polos espirituales que existen en este mundo. El polo norte, muy en alto, ahí están los soberbios. Se ponen, se manifiestan, se exaltan, se ven a sí mismos muy en alto, muy arriba, como el polo norte. Pero también el polo sur, esto representa a los humildes, que se ponen y se ven a sí mismos en un lugar, en una condición muy baja, en un lugar muy bajo. ¿En qué polo estamos viviendo nosotros hoy? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Muy en alto con los soberbios o muy abajito con los humildes? Y hay que hacer esa pregunta. ¿Hay alguna diferencia a los ojos de Dios entre estas dos maneras de ser y de vivir? Es decir, en soberbia o en humildad. ¿Hay alguna diferencia a los ojos de Dios o todo comportamiento es igual? Y otra pregunta, ¿hay diversos o diferentes resultados en nuestras vidas de vivir, o sea, con soberbia o con humildad? ¿Hay diferentes resultados de estas dos maneras de vivir? Bueno, vamos a ver lo que Dios nos dice por la Biblia sobre nuestro texto. Dios resiste a los soberbios, pero también Él da gracia a los humildes. Bueno, vamos a entrar en nuestro texto en 1 de Pedro 1:5, donde Dios, por medio del apóstol Pedro, está recomendando la cualidad cristiana o la virtud de la humildad. Es algo con que un cristiano debe vestirse, dice 1 de Pedro 5:5, espiritualmente hablando. Y es para motivarnos, añade, ¿por qué? Esto es para motivarnos a vivir en humildad y no en soberbia. Porque dice, ¿por qué? Y ahora cita lo que parece ser Proverbios 3, versículo 34, uno de los proverbios. Capítulo 3, versículo 34, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los dos polos de la soberbia y de la humildad. Bueno, para explicar nuestro texto, primero vamos a ver esta frase, Dios resiste a los soberbios. Soberbios aquí refiere a los arrogantes, a los altivos o a altaneros, los que se creen muy altos, muy grandes, en una posición muy alta, muy altivos en su propia opinión. Son soberbios o los orgullosos. La Biblia dice que la soberbia es el resultado de no tomar en cuenta a Dios. En Romanos capítulo 1,
es el resultado de no dar las gracias y la gloria de Dios como único ser supremo, de quien proceden todas las cosas y para quien son todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Los últimos versículos en Romanos capítulo 11. Pero la soberbia es el resultado de no dar a Dios su lugar como ser supremo, exaltado, único Dios y creador, que merece todas las gracias de nuestras vidas y toda la gloria por todo lo que ha hecho en este mundo. Además, esto se encuentra en Romanos 1:30, en una lista de pecados. Se junta soberbios con altivos en Romanos 1:30. Además, la soberbia es una de las características de las personas que viven en los últimos tiempos de este mundo, que la Biblia llama tiempos peligrosos. Y yo diría que ya estamos entrando en estos tiempos. Ya estamos llegando a los últimos de los últimos tiempos y son bien peligrosos. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. Se juntan estas dos cualidades, vanagloriosos y soberbios, y a la cabeza de la lista, amadores de sí mismos. Un supremo egoísmo está entrando en la juventud, el mundo entero hoy día es palpable, esa soberbia que va a caracterizar los últimos tiempos antes de la venida de Cristo para arrebatar a su iglesia y después juzgar al mundo entero antes del gran trono blanco, el juicio final, el último y final día del juicio. Pero además de todo esto, la soberbia, Jesucristo mismo dice en Marcos 7, 21 al 23, que la soberbia nace del corazón humano pecaminoso. Es el fruto de un corazón que se ha olvidado de Dios, ha hecho a un lado a Dios y su palabra, y se ha exaltado a sí mismo, y ahora esta vanagloria, esta altivez, esta autoexaltación está entrando en todo el mundo. El yo está creciendo, y Dios, pues por ahí está, por ahí. Bueno. Hay dos lados de esta moneda y son caras feas de esta moneda de la soberbia, dos caras. Por una parte, la soberbia se cree o hace que la persona se cree que está muy en alto, se pone esa persona muy en alto, muy arriba y encima de otros. Esa persona está muy en alto porque cree que lo que él es, lo que él hace, lo que él tiene es mejor que los que otros son o hacen o tienen. Este es una soberbia, una altivez extremo. Como dice en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si el soberbio se jacta de lo que es, de lo que hace y de lo que tiene, su sabiduría, su valentía, sus riquezas, sus fuerzas,
su hermosura, su inteligencia, sus posesiones materiales, sus logros en la vida, se exalta a sí mismo y se alaba a sí mismo. Pero esto no es todo. El otro lado de esta moneda de la soberbia, la otra cara bien fea, es que en esta posición de altivez, el soberbio mira hacia abajo a los demás, como superior a los demás. Como si todos los demás fueran menos que él, o tuvieran menos que él, o hubieran hecho menos que él. Les ve como inferiores, como siendo o haciendo o teniendo menos que él mismo. Y además, en este soberbio, entra un espíritu de menosprecio hacia otros, de crítica hacia otros, de juzgar a otros, de burlarse y mofarse de otros, y de sentirse mejor que otros. Amigos, el soberbio siempre tiene la razón, o quiere tener la razón, estar en la razón. Siempre tiene que estar en lo correcto, o se cree que está en lo correcto. El soberbio nunca está mal y nunca se equivoca a sus propios ojos. Siempre tiene que tener la última palabra el hombre soberbio, la mujer soberbia. Es sabio lo que dice en Proverbios 3:7, el soberbio es sabio en su propia opinión. Le gusta la contienda, entra en la contienda, el pleito, y como que se alimenta, le gusta. Dice de dónde proviene esta contienda. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Personas que andan siempre peleando en su matrimonio, en su familia, en su lugar de trabajo, en la iglesia, en la calle. Hay soberbia, porque dice que la madre de la contienda, el pleito, la discusión, la madre de la contienda es la soberbia. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y el soberbio siempre busca el primer lugar. Quiere tener la preeminencia, el primer lugar, estar arriba de todos, número uno. ¡Wow! ¡Qué retrato, qué cuadro del hombre soberbio! Pero ahora vamos a contemplar esto, amigos, a la luz de la Biblia y a la luz de la vida. Hagan lo que hagan los soberbios. Piensen lo que piensen los soberbios acerca de sí mismos y acerca de su superioridad a otros. ¿Qué hace Dios con los soberbios? ¿Con qué trato trata Dios a los soberbios? ¿Cómo los trata? Bueno, nuestro texto en 1 de Pedro 5:5 y en Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Resiste aquí es una palabra gráfica y con mucho significado. Quiere decir que Dios se opone, se alinea en contra, se opone, resiste a los soberbios. Esta palabra resistir es un término militar que usan los militares. Es un término militar. Literalmente resistir aquí significa ordenar un ejército en sus líneas y en sus filas, ordenar un ejército en contra, en la batalla, en contra de un enemigo, con el fin de atacar y tumbar, conquistar. Este es resistir, es ordenar como un ejército en la batalla contra un enemigo, con el fin de llevarle para abajo, de su altivez abajo a la tierra, conquistar. Bueno,
Obviamente, cuando Dios resiste a una persona soberbia, esto es algo muy serio. Y no es nada agradable. No es nada fácil ser resistido. O que Dios se pone en contra, se opone, se pone en contra de una persona para llevarle para abajo. No es nada fácil, nada agradable, nada deseable tener la mano de Dios en contra, resistiendo mi vida, no permitiéndome prosperar, no permitiéndome avanzar, no me permitiendo ser feliz, gozoso, libre. No, Dios oponiendo con su mano, resistiendo. No es nada bueno, nada agradable, nada deseable. Cuando Dios se pone como enemigo mío, oponiéndome, resistiéndome, impidiéndome en mis planes, mis proyectos, mis deseos, estorbándome en mi camino y no permitiéndome realizar lo que yo quiero. Oh amigos, este es el cuadro feo de la soberbia y el resultado tremendísimo. Dios resiste a los soberbios. Pero ahora vamos a ir al otro lado. Primero de Pedro también nos incentiva a vivir una vida de humildad y evitar la soberbia por darnos el lado positivo. El lado negativo, Dios resiste a los soberbios, pero primero de Pedro 5:5 dice, y da gracia, Dios da gracia a los humildes. Bueno, una definición bíblica de los humildes. El humilde es uno que vive, está en una posición o vive en una posición o una condición baja. El soberbio se pone en alto, se cree muy alto, pero el humilde se cree muy bajo y se pone muy bajo en una posición y en una condición baja. A menudo es una persona que se encuentra afligida, deprimida, o por otra parte es una persona que escoge ser una persona modesta, sabe quién es, lo que es, y se ve a sí mismo de manera realista, modesta, a la luz de Dios. No soy más, no soy menos de lo que Dios me ha hecho y Dios me ha permitido lograr, hacer, tener, ser en esta vida. Bueno, la humildad es sumamente la cualidad de un niño. Según nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usa el niño como ejemplo de la humildad. Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, ven acá, hijito, ven. Llamando a un niño, Jesús lo puso en medio de estos apóstoles, discípulos soberbios o con una tendencia de querer tener el mejor lugar en el reino de Dios y ser el mayor, como Juan y Jacobo en Marcos capítulo 10, queriendo ellos con su mamá tener el lugar más prominente en el reino de Dios a la mano derecha y la mano izquierda del Señor Jesucristo en su reino, reinando con Él a su mano derecha y su mano izquierda. Pero no, Jesucristo dice, no, el asunto no es ser grande o mayor que todos. Versículo 3, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ni entraréis, menos tener el mayor lugar, ni entraréis en mi reino, si no os convertís, os volvéis y os hacéis como niños. Y versículo 4 dice, así que Jesús, el Señor Jesucristo, Dios, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino
de los cielos, es decir, en la presencia eterna de Dios, en la estimación de Dios. Los más grandes son los más pequeños, los más humildes, los más bajos a sus propios ojos y aún a los ojos de otros. ¡Wow! El niño nos demuestra lo que es la verdadera humildad. ¿En qué sentido? Porque el niño no busca fama, un gran nombre en el mundo entre los hombres. Él no busca publicarse a sí mismo. Él no se avienta como un político o como uno que quiere ser reconocido y tener la posición y el poder, y etc. El niño no busca poder. El niño no busca riquezas. No es ambicioso, sino es inocente, contento, amoroso, sincero, humilde. El niño vive sin hipocresía, fingimiento, engaño y vive sin presunción, que nosotros tristemente, a la medida que vayamos creciendo en este mundo, más y más grandes, y parece que más y más presunción, más y más queremos proyectar una imagen delante de la gente de lo que soy, de lo que tengo, de lo que yo puedo hacer. Y esto infecta y afecta a todos nosotros, esta soberbia que Dios resiste. No, la humildad no busca ser exaltado ni reconocido, pero escuchen, la humildad o la persona humilde es contento ser lo que es delante de Dios y delante de los hombres. El apóstol Pablo captó la esencia de la humildad. Él reconoció que hacía grandes cosas en el reino de Dios, pero dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y todo lo que yo he logrado, yendo más allá de los otros apóstoles, yo no lo he hecho, sino la gracia de Dios conmigo. Es Dios obrando en mí por medio de Jesucristo y por medio de su gracia. No yo, sino Cristo. No yo, sino la gracia de Dios. La humildad da todas las gracias a la gracia de Dios. Da toda la gloria al Dios de poder, de riquezas, de gloria, de amor. Dios es grande en los ojos del humilde. Y le da todas las gracias y toda la gloria. Pero en este mundo pecador, cuán diferente. En este mundo pecador, los hombres exaltan y alaban a los fuertes, a los ricos, a los inteligentes, a los habilidosos, a los talentosos, a los hermosos. Alabamos a los soberbios, todos los que tienen estas grandes habilidades en los artes, en la música, en el deporte. Les alabamos, les exaltamos a los soberbios. Pero en el reino de Dios, Dios exalta a los humildes. Mateo 23, versículo 12, versículo 11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo quisiera continuar en este tema y hay mucho más que decir, pero quizás nos conviene ir al ejemplo supremo de la humildad y después de la exaltación propia, la exaltación que Dios da, la gracia y posición alta que da Dios. En Filipenses capítulo 2 vemos al Señor Jesucristo, el supremo ejemplo.
El apóstol Pablo está recomendando la humildad en versículos 3 y 4 como una cualidad que le conviene a una persona cristiana. Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir de humildad y de considerar a otros mejores que a uno mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios en el cielo, viviendo con su Padre como Dios, en forma de Dios, antes de tomar forma humana, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, tomando forma aquí en la tierra de siervo, hecho semejante a los hombres. Un ser humano fue hecho hombre, Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es precisamente lo que ninguno de nosotros queremos en esta vida. Ninguno de nosotros queremos ser humillados, menos humillarnos a nosotros mismos. Pero no entendemos que este es el camino de ser exaltado y recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es su favor divino, su aceptación divina, su aprobación y alabanza divina, su recompensa y su bendición y su ayuda divina. No entendemos todavía que la manera de ir arriba es ir abajo. La manera de ser sanado es ser quebrantado. La manera de ser salvado de mi pecado y de sus consecuencias eternas es dejar de tratar de ganar mi salvación y mi perdón y la vida eterna por medio de una religión y humillarme y desechar mis propias obras y aceptar el regalo de Dios que Jesucristo compró con su propia sangre, con su propia humildad hasta la muerte de la cruz. Por su humildad delante de su Padre, en cumplir con la voluntad de su Padre, obedecer a su Padre, en dar su vida en la cruz, tú y yo tenemos la promesa de perdón y vida eterna como regalo de Dios comprado por la sangre de Jesucristo, el más humilde de los humildes. Mira la cruz. Dios tomando forma humana, tomando forma de siervo para cargar con tu pecado y mi pecado en la cruz. Y no podemos humillarnos y reconocer que nuestro pecado está matándonos y llevándonos a un infierno eterno, además de destruir mi matrimonio, mi familia y mi vida aquí en la tierra. Todo va para abajo. ¿Ahora quieres ir arriba? Entonces confiésate delante de Dios, pecador perdido y sin poder. Esta es humildad. Sin poder para arreglar tu vida delante de Dios, sin méritos para acercarse a Dios. Y como aquel publicano golpeando su pecho en Lucas capítulo 18, diciendo, ni pudo levantar sus ojos. Estaba en la posición más baja delante de Dios, golpeando su pecho, reconociendo que había a lo mejor robado gente. Era recaudador de impuestos, había robado, había exigido demasiado, era odiado, rechazado por todos en toda la sociedad. Y golpeando su pecho, pero de veras, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, es decir, perdóname, tenme misericordia, muéstrame tu favor inmerecido, es decir, tu gracia. ¿Y qué dice acerca de Jesucristo
Cuando Él se humilló a sí mismo para comprar nuestra salvación, dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el único Salvador, Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo humillado y humillándose a sí mismo, fue exaltado hasta lo sumo. Ahora, ¿qué del publicano que ahora se acercaba a Dios, pidiendo perdón y misericordia y la gracia, el favor inmerecido de Dios? Dice, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado y declarado justo delante del juez, aunque era un gran pecador, pero pidió misericordia por amor a la muerte de Cristo. Pidió misericordia de Dios y recibió perdón y salvación y justificación. Y da la razón, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El otro que estaba al lado del publicano en el templo de Dios se exaltaba a sí mismo. Un fariseo estricto, recto delante de la ley, pero orgulloso y soberbio en su propia justicia. Oraba consigo mismo, Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero él regresó a su casa, no perdonado, no salvado, no justificado como el publicano, porque Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillarnos requiere una decisión. Tomarás la decisión de humillarse delante de Dios y quebrantar el corazón humillado y quebrantado. Dios no menospreciará. Salmos 51:17. Dios te recibirá, te perdonará por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz, y te dará su perdón y su salvación y reconciliación con Él, y una nueva vida, una vida eterna, y una nueva oportunidad de vivir humildemente agradando a Dios de hoy en adelante. ¿Recibirás a Cristo con humildad y por fe, o seguirás en tu soberbia tratando de presentarse delante de Dios y delante de los hombres como alguien? No, nadie es nada delante de Dios. Solo en Cristo somos aceptos, perdonados, justificados y salvados. Gloríate en Cristo y cree en Él y confía en Él como tu Salvador, y las tinieblas cambiarán en luz en tu vida, en tu familia. Que Dios les bendiga.